Lectura del capítulo 12, por Javier Blasco. A partir del marco, espacial y literario, que pone en pie el capítulo precedente, ahora se da comienzo al relato episódico de la historia de Grisóstomo y Marcela. Sancho ha de aplazar su varias veces reclamado derecho al descanso y al sueño, porque a las chozas de los cabreros llega, con noticias frescas del lugar, el mozo que los abastece. Grisóstomo, pastor estudiante, acaba de morir de amores de aquella endiablada moza de Marcela, y todo el pueblo anda alborotado por el suceso en sí y por las mandas del testamento del muerto. En esencia, que le enterrasen en el campo como si fuera moro. Las noticias del mozo se completan con el anuncio del entierro para el día siguiente. Por supuesto, los cabreros conocen bien los antecedentes de la historia de Grisóstomo y Marcela. Por el contrario, Don Quijote los ignora, como los ignora el lector, y será la innata curiosidad del caballero por lo novelesco el pretexto para que Pedro, la voz más autorizada entre los cabreros, tome la palabra y refiera los pasos que han conducido la historia de los dos jóvenes a tan fatal desenlace. Se inicia así un relato con tres partes claramente diferenciadas. La noticia del mozo que abastece a los cabreros sitúa el arranque de la historia in medias res, parte 1, capítulo 12. Los antecedentes serán referidos, para Don Quijote y para los lectores del libro cervantino, por Pedro en primera parte, capítulo 12, y, finalmente, los consecuentes ocurrirán ante los ojos de aquellos que inicialmente habían constituido el auditorio del cabrero, en primera parte, capítulos 13 y 14. La historia se abre hacia el pasado, pero se concluye en el presente. Referencia y presencia se combinan con habilidad, de manera que el relato queda incorporado al presente de las aventuras del caballero manchego. Cervantes, acertadamente, consigue mediante el relato de Pedro habilitar a Don Quijote, inicialmente relegado al papel de mero auditorio, como coprotagonista de la misma. Se consigue así la multiplicación de perspectivas sobre la realidad, mediante la intrincada imbricación de dos planos diferentes de ficción, con lo que ello implica en relación con el problema de la verosimilitud que tanto preocupaba a Cervantes. En primera parte, capítulo 14, volveremos todavía sobre otras posibles lecturas que se desprenden de la estructura del episodio que se inicia en este capítulo. Ahora, simplemente me referiré al relato de Pedro, que ocupa la casi totalidad de primera parte, capítulo 12. Este relato, interrumpido con cierta frecuencia, especialmente al principio, por las correcciones de Don Quijote al uso que el cabrero hace de ciertos vocablos, gravita en torno a la descripción de las dramatis personae del episodio. Pedro confunde los vocablos, pero es absolutamente ortodoxo con las leyes de la retórica respecto a los argumenta a persona que pautan una descripción, genus, natio, patra, aetas, educatio, habitus corporis, fortuna, acta et dicta, etc. De Grisóstomo subraya sus estudios en Salamanca, sus conocimientos de astrología, su habilidad con los villancicos y con los autos sacramentales, la importancia de su hacienda, su generosidad y liberalidad. De Marcela, su hermosura, su honestidad, su virtud y la alteración que su condición ha venido a ejercer sobre los ricos mancebos, hidalgos y labradores de su tierra, enamorándolos y, a la vez, desengañándolos y desesperándolos. Afirmando de Marcela que hace más daño en esta tierra que si por ella entrara la pestilencia, Pedro la hace responsable de la mudanza de hábitos y de costumbres que conducirá a Grisóstomo a la muerte. La noticia que el mozo de los abastecimientos traslada a los cabreros apuntaba en dos direcciones. Si, de una parte, atendía al suceso trágico de la muerte de Grisóstomo, de otra parte daba cuenta del alboroto en que dicho suceso ha sumido a todo el pueblo. La narración de Pedro intenta explicar desde el pasado los pasos que conducen a la muerte de amores del estudiante pastor. Acabado el relato, Sancho logra por fin conciliar el sueño. Don Quijote, entretanto, ensaya una imitación de los enamorados de Marcela, tejiendo con los recuerdos de Dulcinea la tela de su vigilia. Pendiente queda la cuestión de cómo se desarrollará el alboroto que la muerte de Grisóstomo ha suscitado. El nuevo día responderá a la curiosidad que,
ahora, reconcilia a Don Quijote, a los cabreros y al lector.